que sucede cuando los humanos se enfrentan a los depredadores más temibles de la naturaleza. Un empujón de una mujer hace que su novio caiga en una jaula de osos grizzly, desatando un rescate desesperado. Un excursionista provoca una peligrosa persecución con una madre osa, y turistas en un safari en Alaska enfrentan a un depredador hambriento. Científicos descubren conductas de osos polares mientras el caos estalla cuando un oso recorre un parque en la ciudad. Prepárate para estos encuentros impactantes. El 17 de agosto de 2024, Sarah y Tom visitaron un renombrado santuario de vida silvestre cerca de Vancouver, Canadá, con la esperanza de que un día rodeados de naturaleza aliviara la tensión que se había acumulado entre ellos. Llevaban casi 5 años juntos. Se conocieron durante un viaje de senderismo en las Rocosas. Su amor por el aire libre los había unido y su pasión compartida por la aventura era la base de su relación. Pero en los últimos meses, su conexión comenzó a deteriorarse por las luchas personales y frustraciones no expresadas. Tom había perdido recientemente su empleo, lo que afectó sus finanzas, mientras Sarah lidiaba con el estrés de su trabajo como diseñadora gráfica. La pareja ahora se encontraba en desacuerdo por pequeñas cosas, lo que provocaba discusiones acaloradas. Esta visita al santuario debía ser una pausa, una oportunidad para reconectar y recuperar la chispa que una vez tuvieron. El santuario era famoso por sus esfuerzos de conservación, especialmente por la protección de los osos grizzly. Tom y Sarah siempre habían estado fascinados por la vida salvaje, y cuando vieron la opción de un tour tras bastidores en la jaula de los osos grizzly, se inscribieron con entusiasmo. Parecía la oportunidad perfecta para escapar de la tensión e involucrarse en algo que ambos amaban. Mientras recorrían el santuario, Sarah sintió que la tensión entre ellos no se había disipado por completo. Tom parecía distraído y su actitud silenciosa solo aumentaba el peso no expresado entre ellos. Cuando llegaron a la jaula de los osos, una tormenta de emociones comenzó a acumularse nuevamente. La jaula se había debilitado por las recientes lluvias intensas. Las inundaciones causaron daños menores a la estructura, pero el personal aseguró a los visitantes que todo estaba bajo control. Sarah y Tom fueron guiados al borde del área de observación, donde podían ver a un enorme oso grizzly moverse, su tamaño y poder cautivando la atención de todos. De repente, el argumento entre Tom y Sarah resurgió en medio del tour. Frustrada y emocionalmente alterada, Sarah empujó a Tom hacia la cerca de la jaula. No tenía la intención de hacerle daño. Pensó que el choque aliviaría su tensión. Pero el sistema de seguridad comprometido cedió en ese momento, y lo inimaginable sucedió. La puerta se movió ligeramente, permitiendo que el oso, uno de los más agresivos del santuario, escapara. El pánico se desató cuando el grizzly se dirigió rápidamente hacia la multitud ahora vulnerable. Tom tropezó hacia atrás, atónito y desorientado por el empujón de Sarah y la visión del enorme oso cargando hacia ellos. Sarah quedó congelada, mientras la culpa y el miedo la invadían. No había querido que esto sucediera, y ahora la vida de Tom estaba en peligro inmediato. Visitantes y personal gritaban mientras corrían para alejarse de la jaula. Al percatarse del alboroto, el oso grizzly gruñó y comenzó a moverse hacia Tom, que luchaba por recuperar el equilibrio. Viendo la escena espantosa, Sarah se dio cuenta con horror de que la situación se había descontrolado por completo. En ese instante, Sarah supo que debía actuar rápido. Tenía que encontrar una forma de ayudar a Tom y protegerlo del oso que se acercaba. El santuario ahora era en un lugar peligroso y estaban atrapados en una prueba de vida o muerte que los obligaba a enfrentar no solo al depredador mortal, sino también su relación fracturada. Mientras el grizzly se acercaba a Tom, la mente de Sarah corría llena de miedo y culpa. Podía ver el enorme cuerpo del oso moviéndose con velocidad aterradora, sus ojos fijos en Tom. El santuario se había transformado en una pesadilla peligrosa. Sarah se sintió paralizada, pero no podía quedarse quieta. Tom luchaba por ponerse de pie, el peso de la situación oprimiéndolo. El oso estaba a solo unos metros, sin tiempo que perder. Los instintos de Sarah tomaron el control y buscó en el área algo que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en un silbato de emergencia que uno de los empleados del santuario había dejado en el caos. Sin pensarlo, lo tomó y corrió hacia Tom.
El grizzly se acercaba más. Sara alcanzó a Tom y se puso entre él y el oso, levantando el silbato en alto. El sonido del estallido cortó el aire, sorprendiendo al oso por un momento. El oso se detuvo, sus orejas se movieron mientras evaluaba la nueva amenaza. Sara pudo sentir la tensión en el aire mientras el oso decidía si continuar la persecución. El oso dudó, distraído por el ruido y el alboroto a su alrededor. Aprovecharon la oportunidad para retroceder lentamente, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran desencadenar otra embestida. Sabían que el pánico solo empeoraría la situación. Debían mantenerse tranquilos y enfocados si querían sobrevivir. Mientras retrocedían, los empleados del santuario aparecieron con rifles de tranquilizantes, listos para someter al oso. Gruñó bajo antes de apartarse de Sara y Tom. El personal disparó un tiro y en pocos momentos comenzó a desacelerar a medida que el tranquilizante hacía efecto. Finalmente el oso se desplomó al suelo, sedado de forma segura. Sara y Tom permanecieron inmóviles, sus cuerpos temblando por la adrenalina. El peligro había pasado, pero el peso emocional de la experiencia seguía presente. El corazón de Sara se llenó de culpa por su impulso. Había empujado a Tom en un momento de ira, casi costándoles la vida. La gravedad de lo sucedido se hizo evidente mientras los guiaban lejos de la jaula. El personal les aseguró que todo estaba bajo control, pero la experiencia impactó profundamente a Sara y Tom. El santuario había sido el lugar donde esperaban reconectar, pero los obligó a enfrentar la creciente división en su relación. Se sentaron juntos en silencio, procesando lo ocurrido. El shock del evento les dio una nueva perspectiva. Se dieron cuenta de que los problemas en su relación, que antes parecían insuperables, no eran nada comparados con la amenaza que acababan de enfrentar. Su supervivencia dependía de trabajar juntos, y esta realización les dio claridad. En los días siguientes reflexionaron sobre la experiencia y lo que significaba para su relación. El ataque del oso había sido una llamada de atención, obligándolos a enfrentar los problemas más profundos que habían estado evitando. Sara reconoció que su impulsividad y frustración casi llevaron a una tragedia, y Tom aceptó que sus luchas requerían más comprensión y comunicación. El incidente desató una conversación más amplia dentro del santuario sobre medidas de seguridad, pero fue un punto de inflexión para Sara y Tom. Comenzaron a reconstruir su relación, enfocándose en sanar las heridas emocionales que los habían distanciado. El ataque había puesto a prueba su supervivencia, tanto en la naturaleza como en su relación, y finalmente los acercó más. Al final, la experiencia con el oso les dejó un renovado sentido de gratitud el uno por el otro y la fuerza para enfrentar sus desafíos como equipo. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero después de sobrevivir a una experiencia tan aterradora, estaban listos para enfrentar lo que la vida les deparara. El 12 de julio de 2024, Emily, una experimentada senderista solitaria, se aventuró en un parque nacional recién inaugurado en Alaska. Conocido por sus paisajes vírgenes y su densa población de osos, el parque se había convertido en un destino popular para los buscadores de aventuras. Llevaba años caminando por senderos y había recorrido algunos de los más desafiantes del país. Disfrutaba de la paz y la soledad que le ofrecía caminar sola, dándole un sentido de libertad y conexión con la naturaleza. No era ajena a las advertencias sobre el parque. Se habían reportado avistamientos de osos agresivos, particularmente cerca de áreas donde se habían visto madres con cachorros. Los guías locales habían advertido a los excursionistas de mantenerse en los caminos señalizados y evitar encuentros riesgosos. Confiada en sus habilidades y conocimientos sobre el entorno natural, decidió tomar un sendero desafiante fuera de los caminos establecidos. Creía que podría manejar cualquier situación que surgiera. El sendero era empinado y accidentado, atravesando espesos bosques y terrenos rocosos. El aire estaba fresco y los árboles altos proyectaban largas sombras sobre el suelo. Emily sentía una gran emoción mientras se adentraba más en la naturaleza. Su amor por la naturaleza y la emoción de la aventura siempre la habían impulsado a explorar nuevos lugares. Admiraba el paisaje, deteniéndose ocasionalmente para disfrutar de la vista y recuperar el aliento. Conforme pasaban las horas, el sentido de aventura de Emily crecía. Estaba en su elemento, completamente absorta en la belleza que la rodeaba. Pero al concentrarse en el sendero, no se percató de las huellas frescas de osos a lo largo del camino.
El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de sus botas contra el suelo. De repente, tropezó con una osa y sus cachorros escondidos en un matorral. El oso, sorprendido por la presencia inesperada de Emily, reaccionó de forma defensiva. Emily se congeló al ver a la madre levantarse sobre sus patas traseras, gruñendo en señal de advertencia. El oso la vio como una amenaza y la situación se intensificó. El pánico se apoderó de Emily cuando la osa se lanzó hacia ella. Había cometido un grave error al acercarse demasiado. Dio media vuelta y corrió por el sendero, su corazón latiendo fuertemente. La persecución había comenzado y Emily no tenía otra opción que confiar en sus instintos de supervivencia para escapar de la implacable persecución del oso. Emily corría a través del bosque, respirando rápidamente y superficialmente mientras el miedo la dominaba. El sonido de los pasos del oso se acercaba cada vez más. Sus piernas ardían, pero siguió corriendo, sabiendo que detenerse podría significar su fin. El sendero giró y ella esquivó ramas bajas, intentando desesperadamente alejarse de la furiosa osa. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles se alzaban sobre ella como si la atraparan en esa mortal persecución. Emily sabía que no podría correr mucho más rápido que el oso. Su mente corría a 1000 por hora mientras recordaba su entrenamiento de supervivencia. Necesitaba encontrar una forma de desviar la atención del oso. Sus ojos escanearon el área en busca de algo que pudiera ofrecerle protección. Vio un grupo de grandes rocas más adelante, cerca de un pequeño acantilado. No era mucho, pero podría darle una oportunidad para escapar. Con toda la energía que le quedaba, Emily se dirigió hacia las rocas y comenzó a trepar. El oso llegó a la base de las piedras y comenzó a dar vueltas. Emily sabía que quedarse allí solo le daría unos pocos momentos. El oso no se rendiría fácilmente. Vio un árbol caído justo más allá de las rocas. Se extendía sobre un arroyo, ofreciendo una ruta de escape estrecha. Resbaló por las rocas y corrió hacia el árbol. Sus manos y pies se movían rápido, y se balanceó con cuidado sobre el tronco resbaladizo mientras cruzaba el arroyo. Una vez al otro lado, Emily no se detuvo. Siguió corriendo con su cuerpo dolorido, pero su voluntad de sobrevivir más fuerte que nunca. Ya no podía oír al oso, pero sabía que aún podía estar cerca. Siguió adelante, decidida a llegar a un lugar seguro. Después de lo que pareció una eternidad, tropezó con un sendero marcado. Un alivio la invadió al darse cuenta de que había regresado a un área más frecuentada por excursionistas. Su cuerpo tembló de agotamiento, pero el peligro inmediato había pasado. Después del ataque, sintió una profunda humildad. Había sobrevivido, pero su decisión de ignorar las advertencias casi le cuesta la vida. La naturaleza le había dado una lección dura sobre el respeto a sus límites. Al regresar a la entrada del parque, se prometió a sí misma que nunca más tomaría tales riesgos, sabiendo que la naturaleza era poderosa e impredecible. El 22 de agosto de 2024, un grupo de turistas internacionales se reunió en Alaska, emocionados por un safari único para observar osos. El remoto paisaje de Alaska, conocido por sus densos bosques y paisajes impresionantes, era el lugar perfecto para ver osos grizzly en su hábitat natural. El grupo, compuesto por viajeros de diferentes países, se había reunido para esta aventura única, guiados por un experimentado guía llamado Steve. Steve había liderado muchos safaris en la zona, presumiendo de su capacidad para acercar a los turistas a los osos más que cualquier otro guía. Este grupo incluía a María, una fotógrafa de España, ansiosa por capturar impresionantes fotos de la fauna. Hiroshi, un hombre de negocios de Japón, buscando un descanso de su ajetreada agenda. Claudia y Marcus, una pareja joven de Alemania, en su luna de miel. Y Alex, un viajero solitario de Australia, apasionado por explorar la naturaleza. Al comenzar el día, el ánimo estaba alto. El paisaje de Alaska fascinaba a los turistas con sus montañas imponentes, ríos cristalinos y vastos bosques intactos. Su guía, Steve, les aseguró que tendrían una experiencia segura e inolvidable. Les habló sobre los comportamientos de los osos, explicando que estaban acostumbrados a los humanos y no representaban una amenaza si seguían los protocolos de seguridad. El grupo estaba ansioso por acercarse a la acción y pronto vieron a un oso grizzly buscando comida junto a un río. El oso era enorme, con su grueso pelaje moviéndose con cada paso. Los turistas se agruparon alrededor, tomando fotos y admirando al majestuoso animal. Mientras el oso avanzaba por la orilla del río,
Steve ignoró las reglas de distancia para mantener seguros a los turistas. Quería darles una vista aún más cercana, así que los condujo más cerca del oso, explicando que ver al animal de cerca era una oportunidad única. A pesar de un creciente malestar, el grupo siguió la guía de Steve, confiando en su experiencia. A medida que se acercaban al oso, la atmósfera cambió. El oso levantó la cabeza, olfateando el aire, dándose cuenta de la presencia del grupo. Lo que había sido un momento tranquilo y pacífico se tornó tenso cuando el oso, curioso y probablemente hambriento, comenzó a acercarse a ellos. Los turistas, dándose cuenta de lo cerca que estaban, sintieron cómo comenzaba a subir el pánico. Habían cruzado al territorio del oso y se acercaba. La situación había escapado del control de Steve, y el grupo se encontraba en una posición peligrosa sin forma inmediata de retroceder. A medida que el oso se acercaba, el grupo se paralizó por el miedo. La realización de que se habían adentrado demasiado en el territorio del oso se hizo dolorosamente clara. El aire se tensó mientras el oso, ahora a solo unos metros, olfateaba el suelo, moviendo su enorme cabeza de un lado a otro. Ya no estaba curioso. El oso investigaba si el grupo representaba una amenaza o una oportunidad de comida. Su guía Steve intentó mantenerse calmado, pero el error de acercarse demasiado era innegable. Les hizo señas para retroceder lentamente, pero el pánico ya había comenzado. La fotógrafa María apretó con fuerza su cámara, con la mente llena de miedo. Hiroshi sentía su corazón latir con fuerza mientras intentaba moverse sin atraer la atención del oso. El grupo retrocedió torpemente mientras intentaban crear distancia. Pero el oso, al percibir la retirada repentina, se puso más alerta. Su postura se volvió rígida y corrió hacia ellos. La fuerza del oso hizo temblar al grupo. Se dispersaron en diferentes direcciones, abrumados por el miedo y sin saber a dónde correr. Steve, tratando de proteger al grupo, gritó para que todos se quedaran quietos tras los árboles. Su voz temblaba, pero era autoritaria. Los turistas luchaban por comunicarse entre ellos. Claudia y Marcus se abrazaron mientras corrían hacia una gran roca para refugiarse. Alex corrió hacia un árbol caído, con la mente llena de instintos de supervivencia. Confundido por la dispersión de los humanos, el oso dudó dándoles al grupo preciosos segundos para encontrar refugio. Continuó gruñendo, pero ya no atacaba. Pasaron minutos que parecieron horas mientras el grupo permanecía escondido, conteniendo la respiración, esperando que el oso perdiera interés. Finalmente, el grizzly volvió su atención al río y comenzó a alejarse lentamente. El peligro había pasado, pero el grupo seguía en shock. Mientras los turistas se reagruparon, el peso de lo sucedido cayó sobre ellos. El encuentro cercano con el oso los había sacudido profundamente. Steve, dándose cuenta de la gravedad de su error, se disculpó sabiendo que había puesto en peligro sus vidas al ignorar los protocolos de seguridad. El grupo caminó en silencio, su emoción inicial reemplazada por un profundo sentimiento de vulnerabilidad. La naturaleza ahora se sentía impredecible y peligrosa. Los turistas de todo el mundo tuvieron que depender unos de otros para sobrevivir de una manera que no esperaban. Al regresar a la seguridad del santuario, los turistas reflexionaron sobre el frágil equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Habían venido a presenciar la belleza de la fauna de Alaska, pero su experiencia les mostró los peligros de no respetar los límites establecidos por lo natural. Debe ser admirado, pero siempre con cautela y respeto. El grupo mantuvo el contacto en los días siguientes, unidos por su experiencia compartida. Cada uno de ellos dejó Alaska con recuerdos del paisaje y un respeto renovado. El encuentro los había cambiado, recordándoles que la supervivencia requería más que solo asombro, responsabilidad y comprensión. El 4 de octubre de 2024, un equipo de científicos montó campamento en lo profundo del Ártico, lejos de cualquier signo de civilización. Estaban llevando a cabo una investigación vital sobre los efectos del cambio climático en las poblaciones de osos polares, con la esperanza de entender cómo la reducción del hielo marino estaba impactando el comportamiento de estos poderosos depredadores. El equipo, liderado por la doctora Olivia Harris, una renombrada bióloga marina, llevaba semanas en el hielo, recopilando datos y estudiando a los animales en su hábitat natural. El grupo era pequeño, pero dedicado. La doctora Harris estaba acompañada por Max, un experimentado fotógrafo de vida silvestre que documentaba la expedición.
Elena, una ecóloga que estudiaba la dieta cambiante de los osos polares, y Jacob, un climatólogo enfocado en cómo el Ártico en calentamiento estaba remodelando el ambiente. Juntos formaban un equipo fuerte, cada miembro aportando conocimientos y habilidades críticas para la misión. Habían pasado largos días en el campo, montando estaciones de observación y siguiendo a los osos polares a través del paisaje helado. El Ártico era un lugar como ningún otro en el que habían trabajado antes. El frío mordía y el aislamiento era absoluto. El campamento base del equipo estaba situado en un tramo de hielo cerca del mar de Chukotka, una zona remota conocida por su gran población de osos polares. Pero el grupo mantenía el enfoque, sabiendo que su trabajo era más urgente que nunca, ya que el cambio climático continuaba remodelando el ecosistema ártico. Una tarde el equipo regresó al campamento, agotado pero satisfecho con el progreso. El clima había comenzado a empeorar. Nubes oscuras se reunieron en el horizonte y el viento aumentó, llevando el frío de una tormenta inminente. Al caer la noche, la tormenta se volvió feroz, azotando el campamento con fuerte nieve y vientos aulladores. El equipo se acurrucó en sus tiendas, esperando que la tormenta pasara para la mañana siguiente. Mientras la tormenta rugía, el desierto ártico exterior se convirtió en un remolino blanco. La visibilidad cayó casi a cero y la temperatura descendió. En el caos, ninguno notó a un oso polar hambriento, atraído por el olor de la comida, acercándose al campamento. El oso había sido desplazado hacia el interior por el hielo marino que desaparecía. La desesperación lo impulsó hacia el campamento, sus instintos de supervivencia agudizados por el hambre. De repente, en medio del viento aullador, el equipo escuchó algo pesado estrellándose contra su perímetro. El pánico se apoderó del campamento cuando se dieron cuenta de que un oso polar había violado sus defensas. Estaba dentro, impulsado por el hambre y la necesidad de sobrevivir en este entorno en rápido cambio. La tranquila misión de investigación se convirtió en una confrontación mortal en un instante. El animal, desorientado por el hambre, se movió rápidamente por el campamento, derribando equipos y suministros. La doctora Olivia, Harris, Max, Elena y Jacob se apresuraron a reaccionar, sus instintos actuando mientras el miedo crecía. La tormenta afuera era ensordecedora, pero el peligro dentro del campamento era mucho más inmediato. El oso buscaba comida, y su tamaño lo convertía en una amenaza mortal. El equipo sabía que los osos polares podían volverse increíblemente agresivos. Se habían preparado para encuentros, pero nada podía prepararlos realmente para la realidad de un oso tan cerca. Con visibilidad limitada, debido a la tormenta y el oso arrasando por el campamento, rápidamente se dieron cuenta de que debían actuar. La supervivencia de todo el equipo estaba en juego. El fotógrafo Max agarró una pistola de bengalas del kit de emergencia con la esperanza de ahuyentar al oso. Mientras tanto, Elena y Jacob se retiraron a una de las tiendas de suministros reforzadas, intentando mantenerse fuera del camino del oso. Olivia, la líder del equipo, mantenía su enfoque claro, sabiendo que no podían arriesgarse a un enfrentamiento. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera batalla estaba dentro de su campamento. El oso continuó destrozando el campamento, buscando comida. La situación parecía desesperada, pero Olivia tenía un plan. Sabía que el oso no los estaba atacando, solo estaba hambriento, desplazado hacia el interior por la falta de focas, su presa habitual. Olivia indicó a Max que disparara la bengala y usara los suministros de comida como cebo, mientras ella y los demás movían lentamente los almacenes de comida fuera de las tiendas. La bengala iluminó la noche, sorprendiendo al oso. Este gruñó y se giró hacia la fuente de la luz, dando al equipo unos momentos para arrastrar la comida fuera del campamento. Una vez que notó la nueva ubicación de los suministros, abandonó su ataque y se dirigió hacia donde se habían dejado los alimentos. Olivia, Max, Elena y Jacob se retiraron a sus tiendas, esperando que el oso se fuera después de encontrar la comida. Tras horas el oso se alejó hacia la tormenta, arrastrando su presa. El campamento permaneció intacto y el equipo había sobrevivido al encuentro angustiante. Los científicos se reunieron para evaluar la situación mientras la tormenta comenzaba a cesar. Estaban conmocionados, pero no heridos. La realización de lo ocurrido se instaló.
La crisis climática no solo estaba afectando las fuentes de alimento de los osos, sino que también los estaba empujando hacia el territorio humano con mayor frecuencia. A medida que reparaban su campamento y reanudaban su investigación, el equipo descubrió algo inesperado en los días siguientes. El comportamiento de este oso polar era diferente a todo lo que habían observado antes. No se trataba de un simple ataque por hambre, mostraba signos de adaptación a nuevas y duras realidades. La inusual persistencia del oso y su enfoque en las fuentes de comida humanas revelaron un patrón que podría volverse más común a medida que el Ártico continuara calentándose. El encuentro cambió la perspectiva del equipo sobre su misión. Ya no solo documentaban los efectos del cambio climático en las poblaciones de osos polares, estaban siendo testigos del comienzo de un cambio dramático en el ecosistema. Esta realización añadió urgencia a su trabajo. Mientras continuaban su investigación, sabían que la supervivencia tanto de los osos como de los humanos en el Ártico dependía de comprender estos cambios y encontrar formas de adaptarse. El 2 de marzo de 2024, un grupo de escaladores experimentados partió a conquistar el monte Fairweather, uno de los picos más desafiantes en la naturaleza salvaje de Alaska. La montaña, ubicada en la frontera entre Alaska y Columbia Británica, era conocida por su clima extremo y sus condiciones traicioneras. Los escaladores, liderados por el experimentado montañero Richard Miller, se habían estado preparando durante meses. Cada miembro del grupo aportó habilidades valiosas, pero nadie pudo predecir el desastre. Richard, de 45 años con más de 2 décadas de experiencia, había escalado algunos de los picos más altos del mundo. Su liderazgo y su calma lo hicieron la elección natural para guiar al grupo. Junto a él estaba Emily, de poco más de 30 años. Había escalado varias montañas de gran altitud en América del Sur y estaba ansiosa por demostrar su valía en esta expedición. Ahmed, un ingeniero de 38 años de Egipto apasionado por los desafíos al aire libre, se unió al grupo. Aunque relativamente nuevo en la escalada, había entrenado y trajo una mente estratégica al equipo. El último miembro era Lea, una paramédica canadiense de 27 años cuya experiencia médica la convirtió en una parte esencial. Se habían unido por su objetivo común de alcanzar la cima. El ascenso comenzó sin problemas. El grupo ascendió las laderas más bajas del monte Fairweather, avanzando rápidamente a pesar del frío intenso y la nieve. Estaban bien preparados para las condiciones, pero el clima comenzó a cambiar a medida que se acercaban a altitudes más altas. Nubes oscuras se agruparon en el horizonte y el viento aumentó. Una avalancha severa golpeó en pocas horas, dejando a los escaladores atrapados en lo alto de la montaña. La avalancha arrasó con la zona, dispersando su equipo y bloqueando su ruta de descenso. Heridos y desorientados, encontraron refugio temporal en una formación rocosa. Richard evaluó la situación. Ahmed sufrió un esguince en el tobillo y Emily sufrió congelamiento leve. La experiencia médica de Lea fue invaluable mientras atendía las lesiones y ayudaba a mantener la calma. Sin forma de descender y con sus suministros disminuyendo, el grupo activó su baliza de emergencia, esperando un rescate rápido. Mientras tanto, un equipo de rescate fue enviado desde la cercana ciudad de Yakutat. Compuesto por expertos altamente capacitados en búsqueda y rescate, comenzó su ascenso, sorteando caminos traicioneros y un clima severo. Debían llegar a los escaladores antes de que las condiciones empeoraran y los atraparan completamente. Cuando se acercaron a los escaladores, sin saberlo entraron en el territorio de un oso grizzly. El oso se había alterado por el alboroto causado por la avalancha y el movimiento de los rescatistas. El equipo no tenía idea de que ahora estaban peligrosamente cerca de una madriguera de oso. A medida que continuaban su aproximación, el oso grizzly emergió de su madriguera alertado por los sonidos extraños y la actividad. El oso, desorientado y hambriento después de una larga hibernación, vio a los rescatistas como intrusos en su territorio. Moviéndose con velocidad alarmante, comenzó a acercarse. El equipo de rescate, enfocado en llegar a los escaladores, no tenía idea de que estaban siendo observados por uno de los depredadores más peligrosos de la región. Cuando alcanzaron a los escaladores atrapados, se dispusieron a atender las lesiones del grupo y preparar el descenso. Mientras atendía el esguince de tobillo de Ahmed, Lea miró hacia el horizonte, percibiendo que algo no estaba bien.
Había trabajado en áreas remotas antes y conocía los signos de peligro. El ambiente se sentía diferente. Mientras se preparaban para bajar la montaña, el líder del rescate notó las huellas en la nieve. Huellas frescas de oso, mucho demasiado cerca para sentirse cómodos. El equipo se dio cuenta de que estaban en peligro inmediato. El oso consciente del grupo comenzó a avanzar desde las sombras de los árboles. La situación había escalado mucho más allá de una operación de rescate típica. El equipo formó una barrera protectora alrededor de los escaladores heridos. Su único objetivo era poner a todos a salvo. Sabían que darles la espalda o correr podría provocar al oso, por lo que se movieron lentamente, tratando de mantenerse calmados mientras navegaban por el peligroso camino hacia abajo. La presencia del oso añadía una nueva capa de miedo a las condiciones ya peligrosas. La tormenta había cesado, pero el terreno empinado y los parches de hielo hacían que cada paso fuera un desafío. El comportamiento territorial del oso se volvía más agresivo. Corrió hacia ellos, obligando a los rescatistas y escaladores a tomar decisiones rápidas. El grupo tuvo que mantenerse unido, confiando en sus habilidades y conocimientos combinados para evitar provocar más al animal. Max hizo una señal para que se dirigieran hacia una estrecha cresta donde el oso no podría seguirles. Se movieron tan rápido como se atrevieron, bordeando el precipicio empinado mientras el oso gruñía desde abajo, frustrado pero incapaz de escalar. Una vez que llegaron a la cresta, comenzaron a descender más rápido. El oso no los seguiría, pero el encuentro los había sacudido hasta lo más profundo. Horas más tarde, llegaron a una altitud más segura, donde un helicóptero los esperaba para evacuar a los escaladores y rescatistas a salvo. Los escaladores y el equipo de rescate se reunieron en silencio, cada persona reflexionando sobre lo que habían sobrevivido. La avalancha había sido aterradora, pero el encuentro con el oso los había llevado al límite de su resistencia. La experiencia puso a prueba su trabajo y sus habilidades de supervivencia de formas inesperadas. Más tarde, al contar los eventos a las autoridades, el equipo se dio cuenta de que su cercano encuentro con el oso no fue solo una ocurrencia aislada, sino un recordatorio de la delicada relación entre los humanos y la naturaleza. El cambio climático había empujado a los osos más allá de su territorio habitual, y el creciente número de estos encuentros señalaba un problema más profundo y continuo. La montaña, antes vista como un desafío a conquistar, era ahora un recordatorio de la imprevisibilidad y la importancia del respeto. Cada escalador dejó la montaña con una nueva sensación de humildad, y la prueba fortaleció su vínculo mutuo. Habían enfrentado los peligros y sus propias vulnerabilidades. La misión de rescate se convirtió en una batalla por la supervivencia, pero salieron de ella con una comprensión más profunda de los límites de la resistencia humana y el poder de la naturaleza. El 15 de junio de 2024, los vibrantes sonidos de un día de verano llenaban un bullicioso parque en la ciudad de Nueva York. Las familias se reunían para hacer picnics, los niños jugaban y los corredores hacían su recorrido matutino. Entre ellos estaba la familia García, que había elegido este sábado soleado para una salida especial. Carlos y María, de 30 y pocos años, habían traído a sus hijos Sofía, de 7, y Diego, de 5. Colocaron una manta a cuadros sobre el césped con sándwiches, frutas y bocadillos. Las risas de los niños resonaban a su alrededor. Carlos era un entusiasta del aire libre, habiendo crecido acampando y haciendo senderismo en los bosques del norte del estado de Nueva York. Por otro lado, María amaba la vida urbana, pero disfrutaba escapar a la naturaleza cuando podía. Querían enseñar a sus hijos su belleza, incluso dentro del paisaje urbano. Mientras organizaban su picnic, Sofía señalaba emocionada a los patos que nadaban en el estanque cercano, mientras Diego corría tras una mariposa. Pero no muy lejos del parque, se gestaba un serio problema. Debido a la invasión de hábitats y la escasez de alimentos, un oso negro había bajado de las colinas cercanas en busca de comida. Impulsado por el hambre y la desesperación, el oso entró al parque, sin saber el caos que estaba por causar. A medida que avanzaba el día, el oso entró al parque, atraído por el olor de la comida y las risas. Se desplazó entre las familias que disfrutaban de sus picnics y los niños jugaban en el césped. Muchas personas notaron al oso al principio, pero pensaron que era un truco de sus ojos. Cuando el oso se acercó,
el miedo comenzó a extenderse. Carlos fue el primero en ver al oso cerca de un picnic a pocos metros, tomó la mano de María y señaló sorprendido. El oso negro olfateaba el aire, su nariz temblando mientras recogía los olores de pollo frito y postres. El corazón de María aceleró y recogió sus cosas, instando a los niños a mantenerse cerca. Miró a su alrededor, viendo a otras familias en pánico al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sofía y Diego no entendían la gravedad de la situación. Miraron a sus padres, confundidos por su cambio repentino de comportamiento. Diego comenzó a llorar, sintiendo la tensión en el ambiente. La atmósfera alegre del picnic se convirtió en caos mientras la gente gritaba y corría en todas direcciones. El oso se acercó a la familia García, atraído por la comida. Carlos se puso rápidamente frente a sus hijos, tratando de protegerlos. Gritó que todos se mantuvieran tranquilos, pero el pánico solo creció. Las familias abandonaron sus mantas y comida, dispersándose en todas direcciones. Sintiendo el alboroto, el oso se mostró más curioso y se acercó a la manta donde los García habían colocado su picnic. En respuesta a la presencia del oso, las autoridades del parque llegaron al lugar. Sabían que un oso en la ciudad representaba una seria amenaza para las personas y para el propio oso. Si el oso se sentía acorralado, podría atacar. Los oficiales evaluaron rápidamente la situación e intentaron controlar a la multitud, pidiendo que todos se alejaran lentamente y le dieran espacio al oso. Cuando el oso llegó a los restos del picnic de la familia García, volcó la canasta enviando la comida por los aires. Esto solo sumó al caos mientras la gente gritaba y lloraba de miedo. Ahora distraído por la comida, el oso comenzó a rebuscar entre los objetos esparcidos. Este fue un giro inesperado, ya que ofreció una distracción momentánea del pánico que lo rodeaba. La situación escaló rápidamente. Mientras el oso devoraba, el equipo de rescate llegó, equipado con tranquilizantes y herramientas para controlar osos. Trabajaron para formar un perímetro alrededor del oso, intentando mantener a las multitudes a una distancia segura. Mientras tanto, Carlos abrazaba a sus hijos con fuerza, observando horrorizado cómo se desarrollaba la escena. La tensión entre la expansión urbana y la conservación de la fauna había alcanzado su punto máximo, resaltando las luchas tanto de los osos como de los humanos en este entorno de cambio rápido. La familia García y los demás testigos tuvieron que enfrentar la dura realidad de vivir junto a la fauna en áreas urbanas. El parque se había convertido en un campo de batalla entre el miedo y la supervivencia, todo por un oso hambriento en busca de comida. El equipo de rescate actuó mientras el oso seguía rebuscando entre los restos del picnic. Establecieron un perímetro seguro alrededor del oso, usando banderas brillantes y ruidos fuertes para guiarlo fuera de las áreas llenas de gente. Su principal objetivo era hacer que el oso se fuera pacíficamente, sin causar daño al animal ni a las personas alrededor. Los guardabosques del parque gritaban instrucciones, instando a todos a mantener la calma y alejarse lentamente. La multitud seguía llena de miedo, pero algunas personas comenzaron a escuchar. La familia García se agrupó, observando los movimientos del oso con miedo y fascinación. Sofía abrazó a su hermano con fuerza, sus ojos grandes fijos en el oso, mientras éste buscaba comida. El oso parecía menos consciente de las personas a su alrededor. Rascaba una bolsa de papas fritas, abriéndola con sus garras afiladas. El crujido de la bolsa hizo que la multitud se sobresaltara, y algunos incluso exclamaron. La vista del oso disfrutando su festín inesperado cambió momentáneamente la atmósfera, mezclando asombro con terror. Los guardabosques aprovecharon esta oportunidad para acercarse, preparados para usar un dardo tranquilizante si era necesario. Se comunicaban en voz baja entre ellos, evaluando el comportamiento del oso. Notaron que no actuaba de manera agresiva, en su lugar estaba concentrado en la comida. Esto era una buena señal, ya que indicaba que el oso podía ser guiado sin confrontación. Carlos sintió una ola de preocupación por el oso. Entendía que el oso tenía hambre y que la reciente pérdida de hábitat debido al desarrollo urbano lo había llevado al parque. Deseaba una solución que permitiera que el oso y las personas coexistieran de manera segura. Cuando los guardabosques se acercaron, hicieron ruido y aplaudieron para llamar la atención del oso. Esta estrategia estaba pensada para motivar al oso a irse del área en busca de comida en otro lugar.
Poco a poco, el oso levantó la cabeza con las orejas en movimiento mientras escuchaba. El caos pareció calmarse momentáneamente mientras todos contenían el aliento, esperando que el oso respondiera. El oso hizo una pausa, sintiendo el cambio en la atmósfera. Giró observando a los guardabosques que agitaban los brazos y aplaudían. Para alivio de todos, el oso pareció considerar sus opciones. Dio un paso atrás respecto a la comida y luego otro. Todos suspiraron al ver al oso empezar a retirarse. El oso se alejó del área del picnic, dirigiéndose hacia los árboles al borde del parque. Los guardabosques siguieron haciendo ruido para asegurarse de que no cambiara de opinión. Cuando el oso desapareció en el bosque, la multitud estalló en vítores y risas nerviosas, agradecida de que la situación no hubiera terminado en desastre. Después de que el oso se fue, los guardabosques inspeccionaron cuidadosamente el área en busca de cualquier resto de comida. Explicaron lo importante que era mantener las áreas de picnic limpias y evitar dejar comida afuera, especialmente en áreas cercanas a la fauna. Carlos escuchó atentamente, dándose cuenta de que la educación era vital para prevenir futuros encuentros. La familia García estaba afectada, pero agradecida de que todos hubieran sobrevivido al susto sin lesiones. Recogieron sus cosas y se prepararon para abandonar el parque. Mientras regresaban al coche, Sofía y Diego charlaban sobre el oso, fascinados por la experiencia a pesar del miedo que había causado. Las autoridades del parque se reunieron para discutir cómo gestionar mejor las interacciones entre humanos y fauna. Reconocieron que el creciente número de avistamientos de osos en áreas urbanas era una señal de un problema creciente y requería acción. Se planearon campañas de educación pública para enseñar a los residentes y visitantes sobre cómo proteger la fauna y a sí mismos. El incidente sirvió como una llamada de atención para la comunidad. Las personas empezaron a entender la necesidad de prácticas sostenibles que respetaran el hábitat natural de la fauna. Como muchos otros, la familia García se fue con una mayor conciencia sobre el delicado equilibrio entre la vida urbana y la naturaleza, dándose cuenta de que ambos podían coexistir con entendimiento y respeto.